En este video tutorial veremos cómo instalar la herramienta de base de datos Oracle XE en Windows 7. Primero que nada debemos dirigirnos a la página de Oracle y buscamos la pestaña de descargas. Buscamos la base de datos 11G. Después de esto aceptamos la licencia y procedemos a buscar el tipo de descarga respecto a la distribución que tengamos. Una vez finalizada la descarga, buscamos el ejecutable, doble clic sobre él luego de esto presionamos siguiente, aceptamos los términos de acuerdo de la licencia, verificamos la carpeta de destino donde deseamos instalar Oracle, introducimos la contraseña que deseamos que tenga nuestro usuario del sistema, presionamos siguiente y procedemos a instalarlo. Al terminar la instalación, podremos elegir la opción de iniciar la página de la base de datos. Le damos a terminar. Una vez en la página inicial de la base de datos, iniciamos con nuestro usuario, system y la contraseña que definimos antes. Aquí podemos ver las diferentes herramientas que nos ofrece Oracle. Tenemos administración, explorador de objetos, SQL y las utilidades. Antes que nada debemos crear un usuario para poder crear una base de datos y no trabajar sobre el sistema. Podemos examinar las tablas que trae por default nuestra base de datos. Para crear el nuevo usuario nos dirigimos a Administración, Usuarios de bases de datos, Gestionar usuarios. Y vemos que está creado solo el administrador System. Le damos en Crear. Vamos a crear un usuario prueba, una contraseña y le vamos a dar todos los privilegios disponibles. Nos desconectamos y volvemos a ingresar. En este nuevo usuario podemos darnos cuenta que no tenemos tablas creadas. Entonces procedemos a crear una tabla de ejemplo. Colocamos el nombre de la tabla, usuario, un identificador de usuario de tipo numérico, no nulo, un nombre de tipo varchar2 y una dirección de varchar2. Siguiente. En esta parte podemos definir si tiene clave primaria y de qué tipo la queremos crear. Si queremos crear una nueva secuencia, una secuencia ya existente o sin rellenar. Rellenaremos a partir de una nueva secuencia, seleccionamos nuestra llave primaria que es ID usuario. Aquí podemos definir nuestra clave ajena o foreign key.
pero en esta base de datos, en esta tabla no tenemos. Podemos crear restricciones, como por ejemplo único para el ID usuario, que no se repita. La agregamos y terminamos la operación. Para ver nuestra tabla creada, nos vamos a examinar tablas y vemos que existe la tabla usuario. Vamos a crear una tabla más que se llame venta. Va a tener un ID de venta de tipo numérico, no nulo, un ID de usuario que va a ser nuestra foreign key, al igual no nulo, y un total de venta que va a ser numérico. Creamos de nuevo a partir de una secuencia nueva la llave primaria ID venta, y en este caso si tenemos clave ajena o foreign key. Podemos colocarle un tipo de supresión en cascada o definir nulo en suprimir, que sería al definir al suprimir un dato de la tabla padre, que sería la tabla de usuario, definiría como nulo las foreign key de esta tabla, y supresión en cascada suprimiría tanto los datos en la tabla usuario como en la tabla venta. Seleccionamos el ID usuario como foreign key y la tabla de referencia usuario. La agregamos. Siguiente. Creamos una restricción al ID venta para que sea único y terminamos la tabla. Le damos crear. Al igual que la anterior, para ver la tabla nos vamos a examinar tablas y vemos que ya está creada nuestra nueva tabla. Nos vamos a usuarios ahora para agregar datos. Vamos a insertar filas y hoy el ID usuario podemos colocarlo como null para que él lo ingrese automáticamente con el trigger que creamos. Le damos crear y crear otro. Crear. Y observamos que nos agregó los nuevos registros. Nos vamos a venta y vamos a insertar datos también. Un ID de venta null, ya que tiene un trigger para que vaya aumentando automáticamente, y un ID de usuario que tiene que ser de los ya creados anteriormente. Vamos a utilizar del usuario 1 y un total de 500. Vamos a crear otro. Vamos a insertar dos datos o dos compras para cada usuario. Y listo. Vemos los datos ingresados y ahora vamos a utilizar la consola de SQL para poder realizar queries. Vamos a comandos SQL. Podemos ingresar aquí nuestra query. Una básica. Seleccionar todos los datos de la tabla usuario y la ejecutamos. Nos va a devolver todos los usuarios. Podemos hacer lo mismo con venta. Podemos buscar la venta de una venta
donde el ID de usuario sea igual a una subquery ID de usuario. Podemos observar que nos devolvió los totales de las compras del usuario llamado Randy. En esta subquery obtiene el ID del usuario de la tabla usuario donde el nombre sea Randy. Obtiene el único ID que sería 1 y compara seleccionar todos los totales de las ventas donde el ID de usuario sea el encontrado. Podemos encontrar el monto total de todas las compras utilizando la siguiente función. As total. Esta función sum nos suma todos los datos que obtenemos de la query, y aquí asTotalVenta es un alias, que es un nombre que le colocará al query. Otra utilidad que trae Oracle es la de generar el DLL. El DLL es el script de creación de base de datos. Seleccionamos nuestro esquema prueba, creamos las funciones, procedimientos, tablas, índices, disparables y secuencias y generamos el DLL. Y nos muestra el script que fue generado al crear las tablas en modo gráfico. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención.